Hola a todos. Bienvenidos a otra inversión profunda. Esta vez nos adentramos en la alegoría de la caverna de Platón. Así. Prepárense porque hoy vamos a cuestionar Así es. todo lo que creen saber sobre la realidad. Hoy nos adentraremos en esta fascinante alegoría. Tenemos como guía un artículo académico que analiza la alegoría a profundidad, explorando sus múltiples capas de significado y cómo se conecta con ideas filosóficas más amplias. Exacto. Y lo interesante es que este O artículo sea, es como una guía, ¿no? Para ayudarnos a navegar por no solo nos ayuda a entender lo que Platón quería decir, esta alegoría tan compleja. sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo la alegoría se aplica a nuestras propias vidas. Exacto, o sea, no es solo un ejercicio intelectual, Ajá, es algo que podemos aplicar. Empecemos por la imagen central, la caverna. me encanta. Imaginen un grupo de prisioneros encadenados en la oscuridad desde su nacimiento, sin poder mover la cabeza. O sea, imagínate, ¿no? Nunca han visto la luz del sol. Lo único que conocen es la pared frente a ellos, sobre la cual se proyectan sombras de objetos que pasan por detrás. Sombras. Sombras. Y aquí viene lo interesante. Y aquí viene la primera sacudida. Para estos prisioneros, las sombras no son meras ilusiones. Porque claro, desde nuestro punto de vista diríamos, bueno, son solo sombras. Son la realidad misma. Pero ellos no conocen otra cosa. No conciben otra cosa. Es como si estuviéramos, no sé. Es como si estuviéramos atrapados en un filtro de Instagram que solo nos muestra una versión distorsionada de la realidad. ¡Wow! Esa es una buena analogía. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que hay un filtro. Vivimos en esa burbuja, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva a una de las ideas centrales de la alegoría. La distinción entre el mundo de las apariencias y el mundo de las formas. Exacto. Y aquí es donde Platón nos dice Platón nos dice que existe un mundo superior, que hay algo más allá de lo que vemos. el mundo de las formas, donde residen las ideas perfectas e inmutables de todas las cosas. O sea, es como si hubiera un molde ideal de la justicia, la belleza, la bondad. Es como si hubiera. Y lo que vemos en nuestro mundo son solo copias imperfectas de esos moldes. Las sombras en la caverna representan esas copias imperfectas, No entiendo. mientras que el mundo exterior, bañado por la luz del sol, simboliza el mundo de las formas. Espera, ¿me estás diciendo que todo lo que vemos, tocamos, experimentamos es solo una pálida imitación de la verdadera realidad? Esa es la provocación de Platón. Wow. Nos invita a cuestionar si realmente conocemos la esencia de las cosas, o si solo nos quedamos en la superficie, en las apariencias. Entonces, ¿cómo salimos de la caverna? Aquí viene la parte emocionante. A ver. Platón nos dice que la clave está en la razón. O sea, no basta con solo ver, tocar, oler. No basta con los sentidos, con la experiencia sensorial para alcanzar el conocimiento verdadero. Tenemos que usar la cabeza. Tenemos que usar nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar, Exacto. para ir más allá de las sombras y comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Y ese proceso de ascenso hacia el conocimiento supongo que no es fácil. El artículo que estamos analizando describe el viaje del prisionero que logra liberarse de las cadenas y salir de la caverna. Imaginen el shock de ese prisionero al enfrentarse a la luz del sol por primera vez. Hay güera, dolor, Es confusión. un cambio radical. Es como cuando nos damos cuenta de que una creencia que siempre habíamos dado por sentada resulta ser falsa. O sea, es como un despertar, ¿no? Puede ser un proceso doloroso, Pues sí. pero también liberador. El prisionero, poco a poco, se adapta a la luz. Empieza a distinguir los objetos reales, Ya no solo ve sombras. los reflejos en el agua, Claro. y finalmente alza la vista hacia el sol. Que en alegoría representa. Que la alegoría representa la forma del bien, la fuente última de todo conocimiento. ¿Verdad? Pero aquí viene un dilema. El prisionero, habiendo experimentado la verdad, decide regresar a la caverna. ¿Regresar? ¿Por qué? Se siente en la obligación de compartir su descubrimiento, de ayudar a sus antiguos compañeros a liberarse de la ignorancia. ¡Qué noble! Pero al volver, se enfrenta a la incredulidad, ¿En serio? a la burla, incluso a la hostilidad. Pero ¿cómo es posible? Si él les trae la verdad. Piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos intentado explicarle algo a alguien que se niega a escuchar, que se aferra a sus creencias a pesar de la evidencia? Es frustrante. Y la alegoría nos muestra la dificultad de compartir el conocimiento, de desafiar las creencias arraigadas. Claro, porque a veces la gente prefiere vivir en la ignorancia. Pero también nos plantea una pregunta importante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando accedemos a un conocimiento que puede ayudar a los demás? ¿Debemos quedarnos callados o arriesgarnos a ser rechazados al intentar compartirlo? Esa es una pregunta difícil. Es un dilema ético que, sin duda, nos hace reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad. Y aquí es donde la alegoría cobra una relevancia aún mayor en el mundo actual.
Vivimos en una era de información abrumadora, Totalmente. donde es fácil confundir las sombras con la realidad. Redes sociales, noticias falsas. Sesgos cognitivos. Estamos rodeados de cavernas que distorsionan nuestra percepción de la realidad. La alegoría nos invita a ser más críticos, A no creernos todo lo que vemos. a cuestionar la información que recibimos, A usar nuestra razón. a buscar la luz del conocimiento a través de la razón y el diálogo. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra inmersión, donde profundizaremos en la importancia de la razón y la dialéctica como herramientas para liberarnos de nuestras propias cavernas mentales. Si retomamos nuestra inmersión en la alegoría de la caverna, nos adentramos ahora en un aspecto crucial, la naturaleza del conocimiento. Platón, a través de esta poderosa metáfora, nos invita a cuestionar cómo adquirimos el verdadero saber. En la primera parte exploramos la experiencia del prisionero que escapa de la caverna y se enfrenta a la luz del sol, un símbolo de la forma del bien y la fuente del verdadero conocimiento. Pero, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra vida diaria, aplicar esa búsqueda de la verdad? Esa es la pregunta clave. Ajá. Y aquí es donde entra en juego la razón, el intelecto, como herramienta fundamental para liberarnos de las sombras y acceder a un conocimiento más profundo. O sea, no basta con solo, digamos, experimentar el mundo con nuestros sentidos. Exacto. Necesitamos algo más. El artículo académico que estamos analizando profundiza en este punto, destacando cómo Platón diferenciaba entre la simple opinión basada en las apariencias Ajá. y el conocimiento auténtico fundamentado en la razón. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de la realidad, ¿no? Investigar, buscar evidencias, no conformarnos con la primera impresión. Precisamente. Y Platón nos ofrece una herramienta para esa investigación. La dialéctica, el método socrático que busca la verdad a través del diálogo, las preguntas y respuestas, la argumentación lógica. Hablando de Sócrates, me viene a la mente un ejemplo fascinante de la dialéctica en el diálogo Menón, donde Sócrates guía a un joven esclavo a descubrir un teorema geométrico sin enseñarle directamente, solo haciéndole preguntas. Es un ejemplo perfecto de cómo la dialéctica nos ayuda a dar a luz el conocimiento que ya está dentro de nosotros, aunque latente. No es que Sócrates le esté metiendo información en la cabeza al esclavo, No se trata de recibir información pasivamente, sino de ayudarlo a que él mismo descubra. sino de activar nuestra mente, de pensar por nosotros mismos. Es como si Sócrates, en lugar de darle un pez al esclavo, le enseñara a pescar. Exacto. Le da las herramientas para que descubra la verdad por sí mismo. Y esa es la clave de educación. Según Platón, No se trata de llenar la mente con información, sino de despertar la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar, de buscar la verdad a través del razonamiento. Claro, porque de lo contrario seríamos como esos prisioneros que confunden las sombras con la realidad. Aceptando todo lo que nos dicen sin analizarlo, sin cuestionarlo. Exacto, sin usar la razón. La alegoría nos advierte del peligro de ser manipulados, de convertirnos en marionetas de aquellos que controlan las sombras. Por eso es tan importante desarrollar nuestra capacidad de razonar, de pensar por nosotros mismos. Y en el mundo actual, con la avalancha de información que recibimos constantemente, esa capacidad de discernimiento, de separar lo verdadero de lo falso, es más crucial que nunca. Totalmente. Pensamos en las redes sociales, por ejemplo. Todos somos expuestos a una mezcla de opiniones, noticias, propaganda. Y no siempre es fácil saber qué es verdad y qué no. ¿Cómo sabemos qué creer? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de las sombras? La alegoría nos da una pista. La clave está en usar la razón, en analizar la información con ojo crítico, en contrastar diferentes fuentes, en no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. Y aquí es donde la dialéctica, como método de diálogo y análisis, cobra una relevancia enorme. Ajá. No se trata de tener la verdad absoluta, sino de buscarla a través del debate, la confrontación de ideas, la búsqueda de argumentos sólidos. Es como si tuviéramos que convertirnos en filósofos de la vida cotidiana, ¿no? Aplicando el método socrático a nuestras conversaciones, a nuestras decisiones, a nuestra forma de entender el mundo. Exactamente. Y ese proceso de ascenso hacia el conocimiento, aunque no sea fácil, es un camino que vale la pena recorrer. Totalmente. Como el prisionero que se libera de las cadenas, nosotros también podemos liberarnos de nuestras propias cavernas mentales a través de la razón y el diálogo. Hemos explorado la caverna, la luz del sol, la importancia de la razón y la dialéctica. Pero hay algo que me da vueltas en la cabeza. Si el prisionero liberado se encuentra con tanta resistencia al volver a la caverna, ¿cuál es el punto de buscar la verdad? ¿Vale la pena el esfuerzo si al final nadie te cree?
Esa es una pregunta fundamental que el artículo académico también aborda. Ajá. Y nos lleva a la dimensión política de la alegoría de la caverna. O sea, no se queda solo en el ámbito individual. Platón no solo nos habla de un viaje individual hacia el conocimiento, sino también de la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Ya veo, es como que la búsqueda de la verdad tiene implicaciones sociales. Exacto. Claro, porque recordemos que el prisionero que regresa a la caverna no lo hace por egoísmo, sino por un deseo genuino de ayudar a sus compañeros. Exacto. Y esa es la actitud que Platón asocia con el filósofo, con aquel que ha contemplado la verdad y se siente en la obligación de guiar a otros hacia ella. Pero si la gente prefiere las sombras, si se resiste al cambio, ¿cómo puede el filósofo cumplir con esa misión? No es una batalla perdida de antemano. Aquí es donde entra en juego la idea del filósofo rey. Filósofo rey. Suena una combinación un tanto extraña. Una figura central en la filosofía política de Platón. Ajá. Lo que Platón plantea es que la sociedad ideal sería aquella gobernada por aquellos que poseen la sabiduría y la virtud, por aquellos que han escapado de la caverna y han contemplado la forma del bien. O sea que los que mandan no deberían ser los más fuertes o los más ricos, sino los más sabios. Exactamente. Interesante. Para Platón, el poder político no debería estar basado en la fuerza o la manipulación, sino en el conocimiento y la justicia. Claro, porque si los líderes están guiados por la búsqueda de la verdad, por el bien común, entonces la sociedad en su conjunto se beneficiaría. Esa es la idea central. Ah. Pero el artículo que estamos analizando va más allá y nos invita a reflexionar sobre la relevancia de esta idea en el mundo actual. O sea, ¿cómo se aplica esto a nuestra realidad? ¿Acaso no seguimos viendo líderes que se aferran a las sombras, que manipulan la información, que buscan su propio beneficio en lugar del bien común? Es una realidad innegable. Y nos lleva a la pregunta de cómo podemos, como ciudadanos, contribuir a que la luz se imponga sobre las sombras en el ámbito político. Esa es la pregunta del millón. Platón nos ofrece algunas pistas. A ver, cuéntame. En primer lugar, la importancia de la educación. Claro, la educación es fundamental. No una educación que se limite a transmitir información, sino que fomente el pensamiento crítico, la capacidad de razonar, de discernir entre lo verdadero y lo falso. Es decir, formar ciudadanos que no sean fácilmente engañados, que sean capaces de cuestionar a sus líderes y exigirles que actúen con sabiduría y justicia. Exactamente. Tiene sentido. Y en segundo lugar, la participación activa en la vida política. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos como espectadores pasivos, esperando que otros resuelvan los problemas. Tenemos que involucrarnos. Debemos involucrarnos, informarnos, debatir, exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad y transparencia. En el fondo se trata de aplicar los principios de la alegoría de la caverna al ámbito político, ¿no? Exacto. No conformarnos con las sombras que nos presentan, sino buscar la luz de la verdad, del conocimiento, del bien común. Y recordar que, aunque el camino pueda ser difícil, el esfuerzo vale la pena. Totalmente. Como el prisionero liberado, tenemos la responsabilidad de compartir la luz con los demás, de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y sabia. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda en la alegoría de la caverna. Así es. Exploramos sus múltiples capas de significado, desde la distinción entre el mundo de las apariencias y el mundo de las formas, hasta la importancia de la razón, la dialéctica y la responsabilidad ética y política. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a cuestionar sus propias sombras, a buscar la luz del conocimiento en sus vidas y a contribuir a la construcción de un mundo más iluminado. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura intelectual. Ha sido un placer. Hasta la próxima.